La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico en el capítulo 1, versos 1 al 9. Recuerdo estar en la clase de sapienciales, es así como se denomina al conjunto de libros bíblicos cuyo tema principal es la sabiduría, y al profesor, un sacerdote con una humildad del tamaño de sus conocimientos, iniciar con las siguientes palabras. El libro del Eclesiástico, decía, fue uno de los más utilizados por la iglesia en los primeros siglos y por eso lo llamaron eclesiástico, es decir, libro de la iglesia. Hoy me preguntaba cuál era la razón que hacía que estos cristianos lo prefirieran sobre otros tantos del Antiguo Testamento. La respuesta está en la Biblia, y es que estos fieles identificaron la sabiduría divina de la que se habla durante todo el libro con nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona además encontrar el contenido salvífico tan denso en apenas estos primeros 9 versos, porque se habla de la eternidad y de los momentos, de la profundidad de los abismos y de la altura del cielo, de dones y virtudes, habla de las cosas espirituales y de las cosas de la naturaleza, habla de la creación y de aquel que la hizo. Por lo anterior, es tan paradójico que lo rechacen nuestros hermanos separados, quienes afirman pertenecer a la corriente más pura del cristianismo. El Evangelio es de San Marcos 9:14 al 29. Después de la transfiguración, encuentra Jesús a sus discípulos discutiendo con los escribas, aquella élite a cargo de la instrucción religiosa del pueblo. En ese momento se le acerca un hombre. Es el padre de un niño poseso que implora por su liberación. Antes intentaron los discípulos, pero no habían podido. Jesús le pregunta si tiene fe. Él responde que sí, aunque reconoce que duda mucho. El Señor procede al exorcismo. Luego, a solas, los discípulos le consultan el porqué de su fracaso, a lo cual responde que se debe a la falta de oración. Por los síntomas con que se describe, parece que se trata de un epiléptico, aunque en aquella época se atribuían las enfermedades graves a la influencia del demonio, y la Biblia obviamente es consecuente con ese pensamiento. Adelantándonos al final, Jesús señala la causa de la incapacidad de sus discípulos a la falta de oración, y sin duda que junto a esta subsisten otros motivos. Los apóstoles no pudieron liberarlo porque quizá pensaron en el poder que Jesús les había conferido como algo propio, y eso jamás. Los dones los poseemos en calidad de administradores. Además, se encontraban apartados de Jesús y sin Él no se puede hacer nada. El padre del niño hizo lo que le faltó a los discípulos: oración, hablarle a Jesús, y Jesús es Dios, así de sencillo. Además, ¿qué iban a ser capaces de curar al niño, entretenidos en discusiones como estaban? Eso es falta de amor, indiferencia ante el sufrimiento. Dice el Evangelio que cuando el Espíritu vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Pero el Señor se lo tomó con calma. Por supuesto que Él no es un telepredicador trabajando en el show de la fe, que expulsan demonios a punta de gritos. Primero pregunta, se interesa por la persona enferma, dialoga con el desesperado padre. Todas estas muestras de afecto hacen parte del proceso curativo, porque el amor es el que sana. Luego le pregunta si tiene fe. El hombre le responde que sí, aunque reconoce que con muchas dudas. Entonces es cuando el Señor le dirige estas palabras tan maravillosas: todo es posible para el que tiene fe. ¿Y qué es la fe? Ante todo, un don que de Dios nos llega por la aceptación del Evangelio. Esta fe se transmite de padres a hijos, pero también se comparte. ¿Cómo? Unas veces el enfermo se cura por su propia fe y confianza en Dios,
y otras veces se salva por la fe de otros, como en el presente caso y el de la mujer griega, el paralítico o el centurión pagano, que con la fe más grande de Israel obtuvo la sanación para su criado. Antes que comience a llegar mucha gente, Jesús se apresura a expulsar el espíritu. Nuevamente, Él no es un pastor demostrando su poder milagroso ante el enorme número de personas que llorando, aplaudiendo y sobre todo gritando participan del culto. La obra del Señor es silenciosa. Termino diciendo que fe es la capacidad de enfrentar y superar las pruebas, y la falta de ella es la causante de gran parte del dolor y sufrimiento en el mundo. La lectura que recién meditamos es una muestra de ello.